El primer problema de este reporte fue simplificar todo un supercapacitor compuesto de dos resistencias y dos capacitores en un solo capacitor. Esto para reducir los costos de fabricación de una empresa. Y el segundo problema fue de encontrar un valor del supercapacitor para suministrar un voltaje constante durante 4 horas a equipos médicos que pueden funcionar a un 80% del valor inicial de voltaje, que es de 160 voltios. Algunos de los conceptos utilizados a lo largo de la resolución de este proyecto fueron, en el área de computación, vectores, ciclos y graficación. Todo esto en la aplicación MATLAB. Después, en la herramienta Multisim, creamos diagramas de circuitos eléctricos y graficamos el comportamiento de los mismos a lo largo del tiempo. Todo esto con la intención de comparar los resultados y ver si son correctos. En el área de física fue necesario tener conocimientos sobre intensidad de corriente, voltaje, capacitores, cómo es que estos funcionan y la resistencia. También se hizo uso de la ley de Ohm, la cual nos relaciona los conceptos anteriores, que nos dice que el voltaje es directamente proporcional al valor de la intensidad de corriente o que la resistencia es inversamente proporcional al valor de la intensidad de corriente. También fue necesario conocer la ecuación de la capacitancia de un capacitor, la cual nos dice que la carga entre el voltaje es igual al valor de la capacitancia. Y también conocer leyes sobre corriente y voltaje de Kirchhoff. La ley de corriente nos dice que la intensidad de corriente no se puede almacenar en ningún punto del circuito. Y la ley de voltaje nos dice que la suma de todos los aumentos y las caídas de voltaje en un circuito debe ser igual a cero. En el área de matemáticas fue necesario hacer uso de ecuaciones diferenciales de primer orden que relacionaran la resistencia, el voltaje de entrada y la capacitancia de un capacitor. Esto con la finalidad de encontrar el voltaje tanto de carga como de descarga de un capacitor. Y a su vez fue necesario hacer despejes para obtener ecuaciones que nos permitieran conocer el tiempo y la capacitancia para ciertos valores de voltaje en el capacitor. Para poder llegar a la solución de las problemáticas planteadas, lo que hicimos principalmente fue el análisis y la comparación del comportamiento de los capacitores con el supercapacitor. Como sabemos, los capacitores tienen dos comportamientos principales, uno es la carga y el otro es la descarga. Para poder graficar, tuvimos que hacer uso de las ecuaciones diferenciales de primer orden del voltaje del capacitor, donde por medio de despejes y leyes de logaritmos llegamos al valor de la capacitancia para la carga de un capacitor. Por otro lado, tenemos el comportamiento de la descarga de capacitores, donde para llegar a esta ecuación utilizamos integrales, leyes de logaritmos y despejes. Todas estas ecuaciones nos fueron de utilidad para poder simular la carga y descarga de capacitores o del supercapacitor. A continuación, mi compañero les dará explicación de las gráficas y los resultados obtenidos. Después de los procedimientos que hicimos, tanto en Multisim como en MATLAB, obtuvimos las siguientes gráficas. Una de carga en Multisim, otra de descarga de también Multisim y finalmente una de carga hecha a código por MATLAB. Y podemos aquí comparar tanto la gráfica de MATLAB como la de carga de Multisim, que coinciden los valores. Si comparamos incluso más a detalle los valores de voltaje contra tiempo, vamos a ver que realmente coinciden. Incluso ambas gráficas llegan hasta, bueno, se programaron para que llegaran hasta los 6000 segundos, donde el valor del voltaje del capacitor, o más bien aquí en este caso el multisim de los capacitadores, ya es muy cercano a de 160 voltios, que es el voltaje de la fuente. Y también podemos notar su crecimiento, que es negativo exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que conforme se carga va a ir creciendo, pero cada vez va a crecer más lento, hasta el punto de que de crecer de 1 a 1 voltio, después va a crecer a decimales de voltio. Y comparamos también la otra gráfica de descarga, que a pesar de que a simple vista se puede ver muy recta, realmente tiene un comportamiento logarítmico. Pero esto se debe precisamente a la enorme resistencia que se usó, que fue de 6000 kiloohms, mientras que las de carga solo tuvieron de 2.2 kiloohms. Aquí tuvimos una de 100, casi 50 veces mayor.
Por eso tardan demasiado tiempo en descargarse. Como reflexión final, nos dimos cuenta de la propiedad de los supercapacitores para sustituir el trabajo que realizan varios capacitores y así tener la reducción de costos que esto conlleva. También fue bueno ver tantas formas de obtener el voltaje en un capacitor por medio del análisis de ecuaciones diferenciales. Y también nos pudimos dar cuenta de la utilidad de los capacitores para almacenar energía, el cual puede ser aplicado en lugares donde la energía no sea constante o bien en proyectos de transporte donde no sea posible estar conectado siempre a un voltaje. Gracias.